¿Quién garantiza nuestros derechos? ¿Es la ley igual para todos? ¿Es la justicia ciega cuando quiere? ¿Existe el Estado de Derecho en América Latina? Bienvenidos a Claves, y esta es una coproducción de la televisión alemana Deutsche Welle y el canal Capital de Bogotá, Colombia. Mi nombre es Gonzalo Ernesto Cáceres y permítanme presentarles a mi compañera en la conducción. Se trata de Omaira Morales, del canal Capital de aquí de Bogotá, Colombia. Gonzalo, mil gracias. Por supuesto, un placer acompañarte y tener a estos invitados especiales para hablar sobre un tema tan trascendental como es el Estado de Derecho. Iniciamos saludando a la doctora Helen Arens. Ella es directora del Programa de Fortalecimiento del Estado de Derecho de la Agencia Alemana para la Cooperación Internacional, GIZ. Es un placer también presentarles a don Manuel Jax, quien es decano y docente de la Facultad de Derecho de la Universidad Bolivariana de Chile, presidente del Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho Alternativo. Nos acompaña además el señor Walter Albán, representante permanente del Perú ante la Organización de Estados Americanos, profesor principal de la Pontificia Universidad Católica del Perú y ex defensor del pueblo en su país. Y también nos acompaña el señor Diego Yunes Moreno, consultor internacional, profesor universitario, ex ministro de Trabajo y Seguridad Social de Colombia, ex director de la Fundación Pública, ex presidente del Consejo de Estado y ex consejero. A todos, bienvenidos. El Estado de Derecho es un conjunto de normas y leyes que limitan la acción del Estado y las instituciones para defender los derechos individuales. ¿Es esa una realidad hoy en América Latina? ¿Es así realmente, Helen? Bueno, Gonzalo, es una pregunta pequeña para una cosa muy grande, porque Latinoamérica está compuesto por varios países y el Estado de Derecho como tal, diría yo, se vislumbra en los países en forma distinta. Pero lo interesante es que tanto acá en la región como en lo internacional hay un desenvolvimiento de preocuparse del Estado de Derecho, de elaborar estándares que se apliquen a casi todos los estados. Es todavía en desenvolvimiento y por tal razón yo diría que todo está en construcción, no solamente acá, sino también allá en el otro lado, en Europa. Seguramente alguna persona que nos está viendo se preguntará en este momento cuán importante es el Estado de Derecho para cada una de las personas. ¿Qué hay detrás de esta idea? Ya sabemos que muchos políticos hablan y lanzan grandes discursos señalando que el Estado de Derecho es importante y que su país es el primero que está en materia de Estado de Derecho presente. Pero ¿para qué le sirve esto al ciudadano común y corriente? Bueno, Gonzalo, mira, desde el punto de vista de la teoría alemana y cómo está plasmada en la Constitución alemana, el núcleo fundamental del Estado de Derecho es que el individuo puede dirigirse a tribunales imparciales e independientes en contra también de su propio Estado. Es decir, que entonces un individuo, en un caso, por ejemplo, si yo, como acá también en Colombia ocurre muchas veces, quiero acceder al sistema de salud y me impiden de entrar en un hospital del Estado estatal, entonces yo tengo allá en Alemania también la posibilidad de dirigirme a los tribunales en lo contencioso administrativo para obtener un derecho. Cualquier país utiliza el Estado de Derecho de alguna manera para legitimar su democracia. ¿Es esta una meta, un objetivo? ¿O cómo se construye, cómo se evidencia básicamente en el proceso democrático sin que éste se politice? Sí, yo creo que lo que acaba de señalar Helen es muy cierto, es decir, hay particularidades, no podemos generalizar, pero sí me parece que en América Latina podemos reconocer que hay como dos grandes etapas, ¿no? Digamos, en la historia reciente. Hemos pasado de gobiernos de dictadura, autoritarios, a gobiernos elegidos democráticamente, y eso nos hace sentir que estamos viviendo estados de derecho, pero yo creo que todavía el Estado de Derecho, incluso como algunos lo califican, Estado constitucional de derecho, que está centrado en que los derechos fundamentales deben ser una realidad para todas las personas y que el Estado tiene la obligación de protegerlos, respetarlos y promoverlos, eso sigue siendo una aspiración. Estamos construyendo democracias que, por supuesto,
resulta una tarea compleja, pero todavía hay la expectativa de que se pueda vivir de acuerdo a lo que ese Estado de Derecho o Estado constitucional de Derecho ofrece. Creo que por eso es importante que quede claro que esto no es un tema de juristas, como muchas veces se ha pensado. Esto es un tema de la vida cotidiana. Cada persona requiere conocer cuáles son sus derechos y el Estado tiene la obligación de funcionar para hacerlos posibles, para que tengan vigencia y para que si son afectados pueda recurrir a tribunales imparciales que incluso puedan exigir al Estado que cumpla con esas obligaciones. Y siendo un tema tan importante, ¿por qué se demora tanto en avanzar? ¿Qué impide que se avance? ¿Dónde están los problemas? Porque si yo quiero defender mis derechos, tengo que tener un marco legal claro para que alguien me proteja. Sin embargo, por lo que veo en la mayoría de los países, y no en todos de América Latina, ese marco no existe. ¿A qué se debe esa lentitud? Bueno, Gonzalo, yo pensaría que el problema se circunscribe fundamentalmente en que sí hay un marco, y en el caso colombiano un marco referencial importantísimo. Lo que sucede es que hay que hacer la confrontación entre los ideales que nos plantea ese marco teórico, que es la Constitución en Colombia, y la aplicación real. Un poco cuál es el país formal versus el país real. Ese es el ejercicio que me parece que hay que hacer. Pero en Colombia, y quiero aprovechar dos sustantivos utilizados tanto por Helen como por Walter, de proceso y construcción. Colombia hemos estado en un proceso de construcción de ese marco normativo. Tuvimos en el 91 una ruptura jurídica importantísima con la nueva Constitución. La Constitución anterior era una Constitución autoritaria, con una gran fuerza en el concepto de estado de sitio, que era un poder excepcional para el Ejecutivo y que obviamente le quitaba mucha fuerza sobre todo al Congreso. Había instituciones que hoy a nadie le cabrían en la cabeza que funcionaran, como el derecho de retención, que era que el propio Ejecutivo, arrogándose funciones de la rama judicial, podía retener a una persona por indicios de que estaba atentando contra el orden público. La nueva Constitución es una Constitución de derechos con instrumentos para hacer los derechos, como la tutela, las acciones populares, la acción de inconstitucionalidad. Es decir, no solo hay un catálogo muy amplio de derechos, sino una serie de mecanismos para hacerlos cumplir. De todas maneras, entre esa gran meta del Estado de Derecho, de paz, por ejemplo, de equidad y de igualdad, entre lo que quieren nuestras normas y la realidad, sí tenemos una brecha importante que seguramente habrá oportunidad de discutir más adelante. Pero ¿será que los políticos no han reaccionado con la celeridad que se necesita? Le pongo un caso. En Colombia, ya que estamos hablando de eso, los políticos no han querido asumir un tema que es común en los países europeos, el tema del matrimonio homosexual. Y le han traspasado esta decisión a la Corte Suprema de Justicia. Y es la Corte Suprema de Justicia la que ha tenido que venir haciendo lo que tendrían que hacer los políticos, es decir, tomar decisiones frente a esto, como lo hicieron los gobiernos y los políticos europeos. Se debe a que los políticos nuestros todavía son muy lentos y le tienen un cierto temor a temas tan trascendentales como este. Es posible que haya algo de eso. Sin embargo, es una discusión que yo creo que se da en el plano universal. Si los derechos necesariamente deben nacer en los congresos, o en caso en que los congresos sean un poco apáticos a el avance en los derechos, las cortes y los tribunales constitucionales tengan que entrar a suplir ese déficit. Y en los Estados Unidos así pasó. Los derechos raciales nacieron muchas veces en las cortes más que en el propio Congreso. De tal manera que aquí vivimos una temática en eso muy globalizada, diría yo, pero sería muy interesante ver la perspectiva de los colegas de la mesa. ¿Qué tanto se debe presionar para que sea la misma ciudadanía la que reconozca que el Estado de Derecho le protege, le reivindica sus mismos derechos? ¿Qué tanto nos toca avanzar? ¿Qué tanto nos toca mirar al vecino? ¿Qué ha hecho para aprender? Y hablo de vecinos
todos los países que nos quedan cerca, porque muchas veces miramos muy hacia adelante y tenemos vecinos que han hecho cosas importantes para emular. Bueno, yo quiero agradecer estar presente en el programa Claves y me gustaría tomar una referencia que ha comenzado con Gonzalo cuando él plantea el problema de la igualdad de los derechos y también el tema de la justicia. Si nosotros queremos hablar de Estado de Derecho, inevitablemente son dos conceptos esenciales. Yo quisiera decir de que una de las aspiraciones fundamentales del siglo XXI en un mundo de complejidad es cómo la legalidad logra resolver el diálogo con la justicia y cómo en el fondo las leyes son justas. Yo quisiera remontarme ya mucho tiempo atrás, o sea, en Grecia antigua, la tragedia de Sófocles, en Antígona. Antígona desafía a Creonte, el que asumía el poder, porque Creonte impedía de que ninguno le pudiera dar entierro como correspondía a su hermano. Entonces Antígona se rebela y le dice a Creonte, ¿tú eres acaso más poderoso que las leyes divinas? La pregunta que usted me hace es precisamente hoy día, ¿qué se entiende por defensa de la ciudadanía? ¿La ciudadanía se siente vulnerada por los derechos? ¿Cómo puede recurrir a resolver esos derechos? Y yo creo que aquí hay un problema que genera un gran debate, que es el tema del modelo de desarrollo que nosotros estamos imponiendo y los estilos de democracia que se están construyendo. Porque en definitiva el tipo de desarrollo o la idea de desarrollo y el tipo de democracia va inevitablemente a colocar una situación que tiene que ver con la defensión o la indefensión de los ciudadanos. Me explico, si nosotros pensamos que el desarrollo es solamente una perspectiva de crecimiento y la explotación ilimitada de los recursos estratégicos naturales de la tierra, inevitablemente eso genera una colisión y una falsa idea de que eso no es solamente el desarrollo. El desarrollo es la aspiración de resolver las necesidades humanas fundamentales, los derechos humanos fundamentales de las comunidades. Entonces, ahí hay un punto de quiebre que hay que resolver. Hoy día, efectivamente, estamos en un tiempo en el cual la globalización puede generar nuevas pautas, nuevos estándares que impidan acciones que puedan incluso a veces ser legales, pero injustas, y que puedan generar una indefensión de los ciudadanos. Ese es el sentido de pensar un Estado de Derecho que recoja estándares universales y estándares de defensa de la ciudadanía. Hay algunos aspectos que son interesantes y por un lado se ha establecido un Estado de Derecho a partir de realidades diferentes en América Latina si miramos a la región en su conjunto. Y también de alguna forma cada país ha ido a su manera manejando esto. Ha ocurrido lo mismo en Europa, esa es la experiencia que tienen allí. ¿Y qué tienen en común los europeos con el concepto de Estado de Derecho que allí existe? En Europa, claro, es obvio, allá también los países se han desarrollado de su propia manera. Eso tiene entonces su raíz en la historia de cada país. Y por tal razón, en cuanto a después de las guerras y las reuniones y unificaciones de los países, se da cuenta que, por ejemplo, Estado de Derecho en Dinamarca se define en forma distinta como en Francia, en Alemania o en otros países. Pero, digamos, se define distinto por la institucionalidad se puede encontrar allá. Pero las metas generales, es decir, el respeto por los derechos fundamentales, la imparcialidad de los tribunales, aunque tal vez hay nombres distintos, hay instancias distintas para recurrir allá, pero en cuanto a eso, a esos puntos básicos, sí hay un consenso. Y eso también se refleja en la Convención Europea de Derechos Humanos, que ya abarca países más amplios que la propia Unión, además. Y entonces ahí uno puede ver que hay un consenso cada vez más establecido sobre los pases y eso también gracias a un diálogo muy intenso entre los países. Porque hay un intercambio académico bien intenso. Además, por ejemplo, existen en la Unión Europea programas específicos para los estudiantes que pueden empezar su estudio en un país y pasar, por ejemplo, de Alemania a Francia para terminar sus estudios en Derecho allá.
Así que por eso también hay un intercambio cada vez más intenso entre los países europeos sobre los conceptos que se están manejando en los países y una convergencia en la interpretación de esos principios. ¿Eso se da así en Europa porque los europeos son ricos o porque detrás de eso existe la voluntad, la idea de avanzar de forma conjunta? Y yo me pregunto entonces, ¿por qué no podemos los latinoamericanos avanzar también de forma conjunta? Yo creo que definitivamente podemos, pero eso toma mucho trabajo, hay que hacer y desarrollar un esfuerzo consistente para llegar a cumplir esas metas. Y quería referirme a lo que se señaló antes en torno a si es una responsabilidad de los políticos. Yo creo que en primer lugar sí, sin duda, pero no es solo un tema de políticos. Yo creo que el haber vivido durante muchísimo tiempo, siglos, en regímenes autoritarios, verticales, con poca democracia, también incide en la cultura popular. Y hay mucha gente que a veces, sin darse cuenta, está de alguna manera alimentando precisamente formas antidemocráticas de gobierno. Y por tanto es un tema que nos comprende a todos, o sea, al conjunto de la sociedad. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando me tocó estar en la Defensoría del Pueblo en el Perú, estamos hablando del año 2000 hacia el 2005, nosotros impulsábamos muy fuerte la ley de acceso a la información, como una manera de hacer más transparente los actos del Estado, del gobierno. Esto es un tema que se ha discutido en toda la región. La Defensoría del Pueblo en ese momento, de alguna forma, discutía, peleaba con otras instituciones del Estado para decirles, ustedes tienen que respetar algo que está en la Constitución hace mucho tiempo, pero que no se cumple. Y es que el ciudadano tiene derecho a acercarse y pedir la información que requiera, y la obligación del Estado es entregársela. No pueden estar haciendo de todo un secreto. En casi todos los despachos burocráticos del Estado, es decir, cualquier institución, tenían un conjunto de sellos que decía confidencial, secreto, muy secreto, restringido, etcétera. Es decir, todos los documentos eran clasificados, pero que no podían acceder, a ellos no podía acceder el público. Bueno, resultó que en la propia Defensoría, mientras estábamos en esta pelea, me llamó una persona que me conocía y me dice, yo me he acercado a la Defensoría a pedir un documento y me lo han negado. Entonces, cuando conversaba yo con el funcionario que estaba a cargo de esta área y que se había negado, le digo, pero ¿cómo crees tú que podemos negarnos y además estamos nosotros promoviendo que todo el Estado tiene que ser transparente? Me dijo, pero yo siempre he pensado de que entregar la información es ser desleal con la institución. Claro, no lo hacía de mala voluntad, es que hay un cambio de mentalidad al cual hay que llegar. Creo que es muy importante, por eso, como dije antes, que nos olvidemos de que este es un tema de abogados o de juristas o de académicos, esto es un tema de la vida cotidiana y hay que ir identificando entonces dónde están los puntos que nos podrían conducir a generar consensos ciudadanos, ¿no? Para afirmar ciudadanía, para hacer que efectivamente la democracia sea una forma de vida y no solo una cuestión que aparece formalmente consagrada en textos, ¿no? Falta pedagogía, apropiación por parte de la misma ciudadanía, de nosotros mismos, de apropiarnos de lo que significa el Estado de Derecho, hasta dónde llega, hasta dónde nos protege, hasta dónde nos cobija, no solamente para exigirlo, que lo ejecute el Estado, sino para que nosotros podamos reaccionar frente a ese tipo de acción que podemos desarrollar, ¿no? Hay un principio esencial, que es el principio del pluralismo, o sea, el principio del reconocimiento al otro como un legítimo otro. Cuando yo vivo en una sociedad en la cual siento que mi derecho es reconocido por los otros y por lo mismo yo siento que también yo tengo derecho, entonces yo siento que soy sujeto. Y ese es el gran problema. Normalmente muchas veces las sociedades se olvidan de que los ciudadanos son sujetos y los conducen como objetos. Entonces el Estado define las regulaciones, el Estado define los criterios, etcétera, y no se empodera a la comunidad como para que ella pueda sentirse sujeto. Y sabemos nosotros que la democracia no es solamente el voto, es la capacidad de poder incidir y de participar activamente en la defensa de sus derechos. Y yo lo digo a propósito de que en general las sociedades en este último tiempo, y por eso son complejas, han querido muchas veces marcar la idea por una homogenización cultural.
y eso es un monoculturalismo. Y lo que hay que fomentar precisamente en las sociedades como las nuestras, las latinoamericanas, es la idea de un pluralismo, o sea, la idea de la diversidad cultural. Y por eso, en este sentido, a nivel de derechos concretos, la comunidad tiene que conocer que, por ejemplo, el convenio 169 de la OIT es un convenio que establece la garantía de los derechos de las comunidades indígenas, de los pueblos originarios, y le da una herramienta muy concreta de poder ser consultados ellos en aquellas intervenciones de parte de los estados que amenaza su territorio en términos de extracción de riquezas fundamentales. Eso genera conflictos, sin duda, entre la ciudadanía y las políticas gubernamentales. Pero lo que yo quiero decir, el punto principal es la sensación del reconocimiento al otro como legítimo otro y de ser yo un sujeto que puedo acceder a los derechos. Y esa es otra conversación, cómo accedo a esos derechos. Yo creo que en eso se ha avanzado mucho. También hay que ver no solamente la problemática, sino ver los caminos que se ha avanzado. Por ejemplo, aquí en Colombia, y muy interesante el punto que plantea Manuel, muchas licitaciones muy importantes se han trancado porque comunidades étnicas han dicho no nos han consultado. Hay leyes en Colombia que la Corte Constitucional ha declarado inexequibles porque no se hicieron esas consultas. En el tema que tú planteabas, Walter, por ejemplo, aquí nosotros hemos avanzado mucho. El derecho de petición es ya muy respetado, no lo era antes. Hoy una persona que le nieguen una información que se le dirige a un servidor público y no lo haga, tiene el derecho a hacerlo por tutela y la tutela le funciona y el funcionario tiene que expedirle el correspondiente dato, la información. Hace 15 días acabamos pues sancionó el presidente una ley estatutaria sobre todo el tema de habeas data, para garantizar el derecho a la información, que las personas que están en las bases de datos injustamente puedan salir de ellos, de tal manera que hay unos avances importantes y muy empujados por la Constitución del 91. Hay un cambio en relación con el concepto de autoridad. Nosotros manejábamos mucho el concepto de funcionario, muy francés, ¿no? Yo soy el funcionario, soy el que tengo los poderes, usted es el administrado, por favor venga aquí y me hace venias. La Constitución tiene que dice, ser todo lo contrario. No, y así lo ordena la Constitución. La Constitución dice, aquí hay servidores públicos y desde el presidente, desde la República, como todos los empleados del Estado tienen el estatus de servidor público. Ahí hay un cambio fundamental. Usted está al servicio de la comunidad. Claro, ahí hay un tema de mentalidad y tenemos que avanzar. Como tú lo decías, Omaira, la pedagogía aquí juega un papel fundamental. Pero yo creo que estamos en el camino correcto y eso es lo que yo quisiera subrayar. Sí, yo quisiera aprovechar lo que acaba de decir en este momento Diego, porque a eso quería apuntar también. Lo que dice, o sea, ¿cómo podemos definir el Estado constitucional y lo que dice la Constitución? Existen derechos que son consagrados constitucionalmente como fundamentales y eso es lo más importante de una Constitución. Y la otra parte de la Constitución es cómo se organiza el Estado para servir a esos derechos, para hacer que las personas puedan disfrutar de esos derechos. De allí nace el concepto de servidor y por tanto todo el aparato estatal y todos los que actuamos o nos toca actuar en algún momento en el aparato estatal estamos para servir a la persona. Eso yo creo que es un cambio muy, muy importante que estamos todavía desarrollando, porque no podríamos decir que ya se logró, pero creo que esa perspectiva efectivamente ya ha sido asumida. Y eso me interesaría vincularlo a la importancia de estas realidades distintas que permiten intercambio de experiencias, el impacto, por ejemplo, de lo que ha ocurrido en Europa. Sí, yo creo que nadie puede negar que el tema de los derechos humanos y la importancia que han ido tomando las constituciones en los diferentes países surge después de la Segunda Guerra Mundial. Y así ha ocurrido en América Latina, por supuesto en Europa, y después el desarrollo de una constitucionalidad también ha sido producto de un intercambio de
experiencias. Yo quería, por ejemplo, reconocer que la Corte Constitucional colombiana ha, por lo menos en la región, creo yo, ha dado pauta muy importante para interpretación constitucional, muchas veces tomada por nuestros propios tribunales, ¿no? Desde la Defensoría del Pueblo hemos recurrido varias veces a sentencias de la Corte Constitucional porque ha ido como explicando en qué sentido hay que entender estos derechos y cómo beneficiar a la ciudadanía con ellos, ¿no? Es interesante, pero yo no quisiera dejar escapar un punto, porque creo que le interesa a todo el mundo. La idea del servidor público. Eso a mí me interesa. ¿Por qué razón? Si alguien quiere reclamar porque no a un tribunal, porque no, como decía Helen al comienzo, porque no recibe la atención en un servicio del Estado, la verdad es que se producirían colas y colas, filas y filas en los países de América Latina con gente que va a hacer esa demanda, porque es una demanda esencial con la cual no se cumple. Yo no me puedo imaginar lo que pasaría si voy a un funcionario público a exigirle en muchos países de la región que me atienda cuando yo lo necesito. ¿Cómo podemos conseguir que eso, por Dios, ocurra? Yo creo que uno tiene que dar tiempo a eso, porque yo me recuerdo también en un tiempo en Alemania que allá los funcionarios también tenían una actitud un poco distinta, más en la línea francesa de ser ahí el funcionario. Cambió con el tiempo y tomó su tiempo también. Hoy en día uno recibe también más servicio que entonces encontrarse enfrente de un Estado. Pero yo creo que eso también es fruto de intercambio y por tal razón, añadiendo un poco a todo lo que ustedes ya dijeron, yo leí recientemente acá un diario que ahora también hay más de los venezolanos visitando a Colombia. Pero entonces yo me pregunto, ¿cómo es el intercambio entre la ciudadanía acá en Latinoamérica? ¿Quién desde Colombia se está interesando en lo que está ocurriendo en Ecuador o sea en Brasil? Y uno tiene que tomar en cuenta, en base de lo que Huerta también dijo, gracias a estimular el intercambio entre los ciudadanos en Europa, también el Estado y el intercambio entre los estados, entonces generó o tomó paso. Y eso me parece todavía es algo que está faltando en Latinoamérica, que este intercambio, este interés por el otro, puede mejorarse, puede crecer, porque la visión o la mirada siempre es hacia Europa o Estados Unidos. Y yo creo que hay mucho interesante de detectar también acá en los países latinoamericanos. Discúlpame, Gonzalo, no puedo sino llevar a la mesa de esta conversación coloquial un tema que es relevante en los contextos latinoamericanos y mundiales. El tema de qué se entiende por bien público, qué se entiende por lo público, porque lo que está pasando en la complejidad de estos últimos tiempos es de que lo público se ha privatizado y los servicios públicos se han privatizado. Entonces, son mercancías casi. Entonces estamos liberalizando y mercantilizando los servicios públicos. Entonces, si hablamos de cómo se comporta el Estado en servicio público, la pregunta es ¿cuál servicio público? Porque una cosa es la burocracia eficiente para atender o el desplazamiento de la función de los gobiernos y de los estados de aquellas cosas que son de servicio público que hoy día están privatizadas. Entonces hay una indefensión y en esa indefensión la ciudadanía tiene el derecho legítimo de reclamar frente a las entidades corporativas que se han ido crecientemente apropiados de lo público, privatizado, y entonces la ciudadanía sí tiene mecanismos para poder reclamar ante los tribunales de carácter más de justicia global por el no cumplimiento de la satisfacción de esos derechos. Eso es una polémica hoy día en los estados latinoamericanos, porque eso tiene que ver con lo público, tiene que ver con el carácter de lo democrático. Pero un matiz, Manuel, yo creo que es perfectamente legítimo que un estado decida privatizar los servicios públicos. Es decir, pueden haber diferencias de concepción política sobre si quien debe prestar los servicios públicos ¿Y qué servicios? es No el van a- Estado. ese es el punto. Claro. No van a privatizar la Fuerza Aérea, por ejemplo, ¿no? Claro, pero la opción política puede ser distinta. Lo que me parece que es clave acentuar es que la responsabilidad del Estado varía, pero no queda sepultada. Es decir, si se privatizan servicios, tiene que haber un mecanismo de regulación eficiente que cuide el interés de los usuarios. Y ahí es donde están las fallas en gran parte Claro, de pero nuestros Walter, países. si me permite, están los límites, y ahí están los estándares del Estado de Derecho. ¿Cómo podemos resolver el problema del agua?
hoy día el agua es un derecho humano declarado por Naciones Unidas. ¿Puede ser privatizada toda el agua? ¿Pueden ser privatizados los recursos estratégicos de los pueblos? Etcétera. Esas son las discusiones a las cuales el Estado de Derecho tiene que resolver con estándares y con criterios mucho más de garantizar a la ciudadanía sus legítimos derechos como seres humanos. Pero además cuando lo público tiene dolientes, ¿no? Que eso es que Dolientes. Definir lo público y el tema de la privatización frente a los servicios y demás es una cosa absolutamente compleja en América Latina específicamente y en el momento que estamos viviendo. Cuando lo público tiene dolientes, tiene responsables, cuando se respeta lo público, como es de todos, entonces ¿cómo participamos de él sin despilfarrarlo de manera responsable y demás? Es que... Pero yo sí quisiera aprovechar por lo menos para dejar dos puntos. Creo que la discusión entre si servicios públicos exclusivamente a cargo del Estado o servicios públicos a cargo de particulares o formas intermedias está a la orden del día. En cualquier evento lo que uno quisiera es que en cualquier circunstancia los derechos fundamentales de los ciudadanos estén a salvo. Para eso se necesita, si es en el modelo estatista, que el modelo sea eficiente, porque aquí en Colombia, por ejemplo, tuvimos esas experiencias, pero con unas ineficiencias grandísimas. Estamos ensayando el modelo, más bien el modelo privatizador, pero en eso estoy muy de acuerdo con Walter, en que en ese caso se necesita una regulación muy fuerte del Estado, y ahí hay un riesgo, y lo quiero plantear aquí, lo que se llama no estoy haciendo ninguna acusación en concreto, no, estoy hablando teóricamente, hay la posibilidad de que sea tal la fuerza del mercado que incluso pueda incidir en la regulación misma, caso en el cual la descompensación en pro del ciudadano sería muy grande. La gente hoy día puede partir de la base en la mayoría de los países de que no la van a detener arbitrariamente, la van a llevar a ser torturada y en muchos casos hecho desaparecer o simplemente ser asesinada. Esa es una realidad que afortunadamente hemos dejado atrás en América Latina. Pero por otro lado nos encontramos con un proceso tan dinámico privatizador y que nos obliga a pensar hasta qué punto el Estado de Derecho debiera, de alguna manera, interesarse por regular más lo que es la relación entre el Estado y la economía, entre los procesos económicos que tienen lugar y los derechos de los ciudadanos. Porque mencionábamos el asunto del agua, pero no es el único, porque además de eso, que saber cómo se hacen las privatizaciones, quiénes se benefician, porque muchas veces estas privatizaciones se hacen no solo en contra de individuos en particular, sino que se hacen en contra de los propios intereses de la nación. ¿Cómo regular esta idea de Estado de Derecho, teniendo en cuenta el proceso económico que tenemos hoy día, que resulta muy arbitrario en muchos países? Bueno, yo creo que hay mucho por hacer, como decíamos al inicio, pero no podemos negar de que vivimos en un mundo bastante más global. Todo rápidamente se conoce, se discute, se sabe de experiencias. Los modelos económicos además no surgen en cada país aisladamente, o sea, el tema de las privatizaciones fue una cosa general en muchos países de América Latina, después de que también se produjo, ¿no?, la caída del muro de Berlín, es decir, cuando realmente hay políticas que comienzan a tener incidencia general en diferentes países, sociedades, en estados, eso nos está afectando. Por eso es tan importante que sí podamos tener, por ejemplo, referencias como las que hace Naciones Unidas ahora sobre estándares que habría que considerar, o sea, a qué se debe aspirar en cada estado como para que podamos medir hasta qué punto hemos construido Estado de Derecho, hasta qué punto lo estamos viviendo. Bueno, necesitamos, como decía Helen, intercambiar más entre nosotros, tenemos que conocer mejor lo que está pasando en Chile, lo que pasa en Perú, lo que pasa en Colombia, en fin, en toda la región. Es muy importante que podamos ir sumando esfuerzos, experiencias y buscando lo positivo, porque a la larga así ha ocurrido en la historia. Y conste una cosa, los cambios se produjeron en la Constitución, pero la relación más directa entre ciudadanía y Estado está en el derecho administrativo. Y el derecho administrativo en gran medida sigue con los reflejos de las constituciones anteriores, las de las épocas de dictadura.
y por tanto no con una visión de servicio al ciudadano. Había que cambiar el derecho administrativo para adecuarlo a parámetros constitucionales de derecho. Eso estaba a la mitad cuando han venido las privatizaciones y cuando ha venido un cambio muy importante. Ahora mucho del derecho administrativo también está privatizado, como decía Manuel. En fin, el tema es complejo, pero creo que aprendemos de todos estos intercambios. Y nos enfrentamos a nuevos peligros, además. Por eso recientemente en Colombia se ha cambiado el Código Contencioso Administrativo de Procedimiento Administrativo. Es una ley del año pasado que entró a regir, se dio un plazo de un año, entró a regir ahorita en julio de este año, y es un código hecho con la mentalidad de servicio al ciudadano, para que las decisiones sean más rápidas, para que la jurisprudencia que se toma sea atendida por los servidores públicos, etcétera. Yo quisiera aprovechar esta intervención porque quienes me están viendo tal vez no me perdonarían por ser colombiano si dijeran que yo no he mencionado que en Colombia nuestro Estado es, además de Estado de Derecho, un Estado social de derecho, porque ese es un concepto muy importante y que particularmente nuestros tribunales lo han aprovechado muchísimo. El Estado social de derecho, pues es el Estado de derecho, como decía Gonzalo al principio, donde las autoridades están limitadas y controladas por la ley, pero además donde el ser humano es el epicentro del derecho. Entonces eso lanza unas flechas y unos dardos para que todos los poderes públicos obren en base a ese respeto del ser humano, es lo que se llama el humanismo constitucional. Manuel, retomando el tema de la economía y cómo esta afecta directamente la aplicación y el respeto del Estado de Derecho, hay otro reto en América Latina por superar y es el tema de la inseguridad, el narcotráfico, los conflictos internos que se viven. ¿Cómo lo asume, cómo superar estos retos y estos conflictos que se viven al interior de los países en América Latina con el tema de la aplicación eficiente y eficaz del Estado de Derecho? Yo creo que hoy día hay que desarrollar indicadores globales, inevitablemente, para garantizar ciertas segurizaciones en la comunidad latinoamericana, producto de que hoy día la referencia del tráfico y de la velocidad del intercambio es muy ágil y muy rápida. Entonces ahí sí hay que generar estándares globales, universales, que estén mirando los derechos humanos y que colocan límites a las políticas y a las formas de realizar estas situaciones respecto a la generación de inseguridad ciudadana producto de esta situación. Pero yo quisiera complementar lo que está diciendo Manuel con, bueno, no tengo la respuesta completa a qué es lo que hay que hacer, pero sé lo que no hay que hacer y lo que no se está haciendo, mejor dicho, lo que suele ocurrir en nuestros países es que hay inseguridad ciudadana y entonces se crean más delitos, se aumentan las penas. Exacto. Y esta es la discusión permanente en los congresos. No se quiere reconocer que por ese camino no solucionamos nada. Exacto. Tenemos que ir a ser más imaginativos, estudiar los problemas de la criminalidad como problemas que tienen que ver con factores estructurales en nuestros países y adoptar políticas públicas que puedan ser comprensivas, meter más gente a la cárcel, cerrar las puertas a beneficios penitenciarios, es decir, nos crean problemas que en el fondo reproducen, digamos, amplían los márgenes de inseguridad. Por ese camino los gobiernos están equivocados y creo que ese es un punto de partida como para comenzar a... Es un punto de partida muy interesante, pero también un punto de partida para pensar en precisamente la conveniencia de realizar un trabajo a nivel global, de tener en cuenta que lo que está haciendo, por ejemplo, las Naciones Unidas en este terreno es algo muy importante y que los países deberán sumarse para tener un marco común. Y al mismo tiempo partiendo de la base de que no solo hay diferencias en los al interior de los países, sino que también de los países con respecto a otros. Yo me puedo imaginar que Estados Unidos se puede permitir mucho más que lo que se puede permitir Bolivia en el terreno del derecho internacional y los derechos de la nación sudamericana. Pero también tenemos que tener en claro hasta qué punto, y esa sería la última pregunta para cerrar ya con este interesante debate, hasta qué punto los países latinoamericanos pueden coordinar sus políticas en el marco internacional para verse más fortalecidos los estados, pero que juntamente con ello se puedan fortalecer el Estado de Derecho en cada una de las naciones nuestras. Yo antes de eso, si me permites, Gonzalo, quisiera, y voy a ser muy breve porque sé que ya el tiempo nos apremia, en cuanto a todo este tema de las relaciones economía, Estado, sociedad,
por lo menos yo soy partidario de un principio, es más una frase que a mí me ha gustado muchísimo: tanto mercado como sea posible, pero tanta intervención en cuanto sea necesaria. Creo que eso acerca mucho las realidades que uno vive en general en la región. Yo quisiera agregar algo de lo que dice Walter. ¿Por qué aquí siempre que hay un problema, por lo menos así es en Colombia y por lo que tú dices me da la impresión de que es en Perú, cuando hay un problema al otro día se dice saquemos un decreto, saquemos una ley o dupliquemos las penas? Por una sencilla razón: porque es lo que está a la mano para resolver un problema cuando el problema no se ha estudiado. Entonces, como no se ha hecho toda una sociología criminal de cuáles son las causas, por ejemplo, de que haya violación o maltrato a la mujer, lo que aparece rápido es decir, dupliquemos las penas, y al otro día hay un titular de prensa que dice, el gobierno duplicará las penas, el Congreso duplicará las penas. Entonces aquí sale el defensor del pueblo, pero si no nos cabe en las cárceles uno más, y el sindicato del IMPEC dice, no vamos a dejar que entre un preso más porque no caben. Entonces quiere decir que hay que estudiar más. Ese estudio implica mucha sociología de las causas, mucha comparación internacional, que es un poco lo que nos concita aquí. ¿Qué están haciendo en los países europeos? ¿Cómo están tratando el problema? En los países hermanos, ¿cómo lo están haciendo? De tal manera que eso me parece muy interesante. Como vemos, estimados amigos, el Estado de Derecho es algo más que una simple teoría. Es algo que le interesa a cada uno de nosotros. Desgraciadamente hasta ahora no ha habido un debate amplio en nuestros países, un debate más allá de la academia y más allá de los especialistas. Hay que preocuparse de esto, porque si usted quiere exigir un derecho, tiene que tener un marco que se lo permita. Y, desgraciadamente, eso no ocurre en todas partes. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros, gracias Omaira, gracias al Canal Capital y gracias a nuestros anfitriones en la universidad aquí en Bogotá, que nos ha recibido para realizar este programa. Gracias.